Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Como bien os he dicho, es muy importante que tengáis instalado AutoCAD para poder ir siguiendo los pasos. Y nada, cualquier duda que vayáis teniendo, vamos revisándolo. Un segundito. Me están preguntando alguna duda, como que si es posible hacer una recta y continuar la recta. En la clase de hoy lo que vamos a ver es las entidades básicas, es decir, las líneas, las polilíneas. Entonces se te van a ir resolviendo este tipo de dudas. Voy a compartiros la pantalla de AutoCAD. Vale, para que veáis la pantalla más grande me voy a salir de plano. Solo me vais a escuchar, así que así por lo menos tenemos la vista de la pantalla de AutoCAD. Bueno, pues como bien os decía, en la clase de hoy lo que vamos a ver son un poquito las entidades básicas, conocer cómo vamos a realizar las líneas, cómo vamos a realizar polilíneas, etcétera. Entonces, sobre todo, si tenéis la posibilidad de estar practicando a la vez que estáis conmigo en la clase, estupendo, porque así se os va a quedar más grabado las técnicas. En caso de que no podáis practicar a la vez que estéis conectados, una vez que hayáis terminado la clase, os recomiendo que practiquéis. Lo primero de todo, lo que quiero hablar es que en AutoCAD siempre nos va a chivar, por decirlo de alguna manera, lo que tenemos que hacer. Y eso nos lo va a decir aquí, en esta barrita de acá abajo, que es la barrita de comandos. Entonces, a la vez que estáis dibujando, es muy importante que vosotros os estéis fijando en las órdenes que estáis recibiendo de aquí. Por ejemplo, en el caso de la línea, si yo pincho sobre la línea, como veis, en la parte de abajo me aparece línea precise primer punto. Si nosotros siempre leemos esta barra de comandos y le hacemos caso, nos va a facilitar mucho el trabajo. Le voy a dar a escape para quitar la orden del comando y así ya no tendríamos ningún comando seleccionado, solo nos moveríamos por la interfaz. Y entonces es primordial que os fijéis siempre en esta línea de comando. Nosotros vamos a trabajar con órdenes, vamos a decirle a AutoCAD que nos haga determinadas cosas y estas cosas son órdenes. ¿Cómo vamos a ordenarle a AutoCAD que haga ciertas cosas? Lo vamos a hacer de varias formas. Lo podemos hacer pinchando directamente sobre cada uno de los comandos o lo podemos introducir a través del teclado. Por ejemplo, volvemos a la línea. Si pincho sobre la línea, simplemente con meter unos determinados puntos voy a tener la orden de línea. ¿Cómo lo puedo hacer? Estando con todo sin seleccionar, aprieta el botón L, que es de line, de línea, y nos aparece aquí un desplegable con todas las opciones que podemos hacer. En este caso, lo que queremos ordenar AutoCAD es que nos haga una línea. Pinchando sobre eso, ya podemos realizar las líneas. Si os dais cuenta, no me está haciendo referencia a nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Falta el comando línea, la referencia. Y lo vamos a hacer a través de este icono de aquí. O bien apretando al F3. Una vez que tenemos esto, como veis, enseguida me va a cerrar la línea. ¿Os queda esto claro? Entonces, hay diferentes métodos de cómo mandar una orden a AutoCAD. Os mando esto y podéis ir contestando. Os mando una pregunta para que contestéis.
A ver, ¿qué habéis contestado? Muy bien, las dos son correctas, eso es. Vale, pues vamos a continuar. Una vez que sabemos cómo poder introducir las órdenes, que está la orden del icono directo o a través del teclado, lo que vamos a hacer es comprender ahora cómo dibujar la línea. La línea es la orden más clásica y más básica que vamos a emplear en AutoCAD. Entonces, su funcionamiento es muy sencillo. Nosotros podemos coger, pinchando sobre la línea, y me indica la línea de comandos. Precisa el primer punto. El primer punto lo puedo hacer aleatoriamente sobre la pantalla y luego introducir, por ejemplo, una distancia en el teclado o simplemente pinchando sobre otro punto de la pantalla. ¿Qué ocurre? Que nosotros no queremos trabajar de esta forma tan imprecisa. No sabemos cuánto mide, hay una cierta inclinación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podemos utilizar el comando para ponerlo en orto, que sería F8, nos va a permitir, o pinchando en esto, nos va a permitir dibujar en línea recta. ¿Lo veis? Esa sería una opción. Otra opción con la que podemos trabajar con líneas. Podemos ordenarle que se introduzca la línea en un determinado punto. Por ejemplo, cuando pone precise primer punto, podemos trabajar con coordenadas e introducirlo a través de la coordenada X y la coordenada Y. En este caso, lo podemos poner en el punto 0, 0. Y como tenemos el comando orto activado, siempre nos va a salir o en el eje X o en el eje Y. Si desactivamos con el F8 el orto, ya podemos darle inclinación a las líneas. Sí, es que simplemente he colocado, me dicen que no ven lo que estoy haciendo, simplemente he colocado la línea en el punto de origen X e Y. Esto lo veis, ¿verdad? Si le doy a línea y le... A ver. Le damos a línea. Esperar porque me ha salido, como estoy en el otro lado. Pincho sobre línea y como veis aparece precise primer punto. Yo le he dado al punto 0, 0. Con lo cual, si os veis, el primer punto de la línea está colocado sobre X e Y. Y ahora yo roto el ratón y la línea gira. La siguiente forma de introducir la siguiente recta puede ser o bien metiendo una distancia y un ángulo, bien pinchando sobre la pantalla o bien también precisando el siguiente punto a través de una coordenada. Puede ser la coordenada 0 y meto aquí la distancia que vaya a ir sobre el eje Y. Por ejemplo, 100. Como veis, esta línea es la línea que hemos introducido. A ver, me dicen que está en pausa. Vale, pues repetimos. Vale. Bueno, pues vamos a repetir lo que hemos visto porque no lo veíais en pantalla. Como os decía, pinchando sobre línea, como aparece precise primer punto, nosotros lo que estamos haciendo es introducirlo a través de coordenadas. Con coordenadas X e Y con las que trabaja AutoCAD. Entonces, si nosotros introducimos la coordenada 0, 0, lo que nos va a salir es en este origen X e Y. Para trabajar con el segundo punto de la línea podemos hacerlo o intuitivamente, como hemos hablado antes, o simplemente podemos... A ver, que se me ha bloqueado aquí. O simplemente lo podemos introducir manualmente. Si tenemos el orto activado, ya sabéis que el orto es ese comando que nos permite mantener las líneas rectas tanto en el eje X como en el eje Y, introduciendo la medida que queremos, por ejemplo 60 metros, ya tendríamos la línea. Como veis, es esta línea de aquí.
La otra opción es introduciendo el otro punto también con coordenadas. Más dos más. Es decir, el curso propio tendría dos asignaturas más. Pero es diferente, ¿eh? En el propio y en el propio mensajes, sí es más Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de realizar líneas es hacerlo con ángulos. Tendríamos que desactivar el orto para que nos permita crear líneas inclinadas e introducir este símbolo que aparece en pantalla. ¿Lo veis aquí? Eso es solo el Ahora esto nos indica que estamos dándole cierta inclinación a la línea. Si le damos, por ejemplo, 45 grados, la línea se nos crea en este ángulo. ¿Qué tenemos que hacer? Meter la distancia, por ejemplo, 10 metros. Y ya tendríamos una línea con una inclinación que hemos indicado y con una distancia que ya hemos indicado. La manera de trabajar que más vamos a emplear es con el orto, es decir, con el F8 o con este iconito de aquí. Y metiendo las unidades de manera numérica, es decir, vamos a precisar un punto cualquiera en la pantalla y vamos a meter, por ejemplo, 8 metros, 5 metros, 4 metros, 3 metros, etc. Para poder dejar de seguir dibujando, lo que vamos a hacer es darle a escape. ¿Vale? Esta sería la forma de trabajar con líneas en la que vamos a trabajar con más asiduidad. Pero de todas formas, lo que vamos a seguir viendo es la polilínea. ¿Qué es una polilínea? Es un elemento en dos dimensiones que está formado por sucesiones de segmentos de línea o de arco y su correspondiente tipo de línea y grosor independiente. El grosor inicial de un solo segmento puede ser diferente al grosor final. Vamos a trabajar con polilíneas. Pinchando en polilínea, lo que va a hacer es crear un objeto unido. Si os dais cuenta, si nosotros seleccionamos una de las líneas, se va a seleccionar individualmente. Sí, ahora digo, ¿Veis? este contenido... Sin embargo, la polilínea lo que tiene es otro tipo de concepto. Si este contenido de alguna manera lo meteríamos aquí. Si tú me dices, mira, esto sería esto... Y lo que va a hacer es que sí, es que no. es que al seleccionar una línea se seleccione todo el objeto. O sea, yo no quiero que... ¿Qué ocurre? En tu primera opción en la Vamos a hacer, curso de estética, nada, yo metería todo esto. Vale. Una figura. Esta es una polilínea. Lo que vamos a hacer es ver la forma, cómo la podemos modificar. Al seleccionar, se selecciona todo el elemento. ¿Qué ocurre? Si os dais cuenta, en las esquinas de las líneas hay unos cuadraditos y en el medio hay como unos rectángulos. Esto nos va a permitir hacer modificaciones en estas polilíneas. Por ejemplo, si nos ponemos en la parte media del segmento, podemos estirar, añadir un vértice o convertirlo en arco. Vamos uno por uno. Si quiero estirar, puedo hacer, apretando, puedo modificarlo. Como tengo el F8 puesto, nos restringe el movimiento. Una vez que desactivamos el F8, es decir, el orto, podemos mover la polilínea como queramos. ¿De acuerdo? Vamos a volver atrás. Volvemos a seleccionar nuestra polilínea. Si le doy al rectangulito del medio, puedo añadir un vértice. Con lo cual, ¿qué voy a hacer al añadir un vértice? Pues, por ejemplo, puedo crear lo que antes era un segmento, ahora son dos segmentos. Y por último, vamos a crear aquí un arco. Vamos a convertir este segmento en un arco. Sigo seleccionando una línea y sigue apareciendo una selección de toda la polilínea. Vale, entonces, ¿qué más podemos hacer con las polilíneas? Si en vez de fijarnos en estos rectángulos del medio, nos colocamos sobre los extremos de los segmentos, nos aparece que podemos estirar el vértice, añadir un vértice y eliminar el vértice. Esto es las mismas funciones que veíamos antes. La única diferencia es que no podemos utilizar el arco. ¿Vale? Os voy a mandar otro sondeo para que vayáis contestando. Esta reflexión es válida. Os dejo un par de minutitos.
Vale, estoy viendo el sondeo y aquí hay diferencias de opiniones. Unos me dicen que como un solo objeto y otros me dicen que pulsando una por una todos los elementos. No. La característica principal de las polilíneas es que se selecciona siempre como un solo objeto. Si yo selecciono una simple línea, me va a seleccionar todo el objeto. ¿De acuerdo? Eso es algo muy importante, tenerlo en cuenta porque a la hora de realizar plantas y tal, vamos a tener... Vamos a tener que tener en cuenta esta característica porque es muy importante. Bueno, si las polilíneas las tenéis claras, lo que vamos a hacer es pasar a los círculos. Como veis, el comando que podemos emplear es o a través del comando que vemos aquí o también a través del otro comando, a través del círculo, es decir, del teclado. Vamos a empezar, vamos a pulsar un momentín la grabación. Bueno, como venía diciendo, el círculo se puede realizar o a través de este comando de aquí o a través del teclado. Si vuelvo a meter círculo, la C, enseguida automáticamente me aparece este comando. Para realizar círculos en AutoCAD nos podemos encontrar con diferentes opciones. Lo podemos hacer a través de centro diámetro, que quiere decir que sabiendo el centro y sabiendo el diámetro lo podemos trazar. Podemos hacerlo a través del centro y del radio, conociendo 2 puntos de la circunferencia, conociendo 3 puntos, tangente, tangente, radio, tangente, tangente, tangente. Vamos a ver uno a uno cada una de las opciones. Para ello, aquí en este botón tenemos un desplegable en los que nos aparecen todas las opciones. De forma automática, AutoCAD, cuando pinchamos sobre círculo, nos va a marcar la de centro radio. Es decir, que si yo pincho sobre cualquier punto de la pantalla y le doy un radio a la circunferencia, pongamos que le damos 50, nos aparece aquí un círculo de radio 50 y el centro que le hemos dado. Por ejemplo, si nosotros lo que queremos saber, si lo que sabemos es el diámetro, podemos colocar, pinchando sobre centro diámetro, pinchamos sobre el centro y sabiendo el diámetro, vamos a darle un diámetro de 50, nos saldrá un poquito más pequeño que el que hemos hecho antes. Estas dos opciones, digamos que son las más conocidas y las que más vamos a emplear. Otra opción es la de 2 puntos, que es conociendo 2 puntos de las que queremos que contengan la circunferencia, vamos a realizar la circunferencia. Entonces, pinchando sobre 2 puntos, si le doy, por ejemplo, me está marcando este porque tenemos la referencia objetos, vamos a quitar la referencia objetos de centro, aquí y aquí, vamos a quitar el F8, me ha quitado la referencia total. Vale, vamos a hacerlo con 2 líneas. Vale, teniendo por ejemplo vale, ahora sí que lo tenemos activado. 2 puntos. Este punto y este otro punto podemos realizar la circunferencia. Si tenemos, por ejemplo, una tercera línea,
podemos poner una línea aquí, podemos pedir que con 3 puntos nos realice otra circunferencia. Otra de las opciones es tangente, tangente, radio. Es decir, puede ser un círculo que sea tangente a esta línea, que sea tangente a esta otra línea y que tenga un radio determinado. Por ejemplo, como el radio que le he puesto es de 20, la única opción que tiene para poder dibujar es aquí. Y la otra opción última es que sea tangente, tangente. Es decir, que sea tangente a esta línea, a esta línea y a esta línea. Con lo cual nos aparecerá aquí la circunferencia. Como ves, hay diferentes formas de realizar circunferencias en AutoCAD. Normalmente vamos a emplear centro radio, centro diámetro. Una de las cosas en las que podemos realizar las circunferencias podría ser a la hora de realizar puertas. Por ejemplo, una puerta, vamos a poner el F8, que mida, por ejemplo, 82 centímetros, un grosor de unos 5 centímetros, sí. Va a hacer un barrido de la puerta, centro, radio. El centro va a estar aquí y el radio va a estar aquí. Entonces la puerta lo que va a hacer es este barrido. En la hoja de la puerta lo que va a hacer es ir de aquí a aquí. Entonces para dibujar una puerta se suele emplear este comando. Luego se recortaría con otras ediciones este círculo y estas líneas, pero bueno, eso lo vamos a ver en otra clase posterior. Simplemente es para que veáis cómo vais a emplear, sobre todo vosotros, lo que son las circunferencias. Entonces seleccionamos todo, borramos todo el dibujo para tener la pantalla limpio. Vale, y vamos a pasar a los arcos. Los arcos realmente es un comando que no vamos a emplear prácticamente nada más que para algún ejercicio para practicar. Los arcos se pueden dibujar con diferentes tipos de línea, como son círculos, como todos los comandos que hemos estado viendo. Por defecto se van a dibujar con 3 puntos, es decir, si yo le doy a este comando automáticamente me va a solicitar varios puntos. 3. Siempre, como os he dicho al principio de la clase, fijaros siempre en la línea de comandos, que es lo que nos está pidiendo. Opciones. Podéis conocer el inicio, podéis conocer el centro y el fin del arco. Y pinchando en el desplegable veréis todas las posibilidades que os ofrece AutoCAD para dibujar arcos. Es un comando que prácticamente nunca vais a emplear porque no es muy exacto. Y teniendo el círculo y el comando recortar es lo que vais a manejar más asiduamente, sobre todo a la hora de realizar planos. Así que vamos a pasar al rectángulo. En este dibujito de aquí tenéis, pinchando en el desplegable, la opción de realizar rectángulos y polígonos. El rectángulo también es un polígono, pero tiene un comando aparte, así que lo vamos a emplear. Pinchando sobre él o simplemente metiendo en el teclado rectángulo, vamos a poder realizar un rectángulo. ¿Cómo? Las opciones siempre son las mismas, pinchando o indicando la coordenada a través del teclado o pinchando sobre la pantalla. ¿Qué es lo que me está diciendo AutoCAD? ¿Qué me está pidiendo? Me está pidiendo que precise la esquina opuesta a la que he pinchado. Entonces, simplemente volviendo a pinchar me aparecería un rectángulo. Volvemos a lo mismo del inicio. Nosotros queremos tener cosas exactas, rectángulos exactos. Con lo cual, lo que vamos a hacer es introducirlo o bien a través de cotas. Por ejemplo, preciso el primer punto y meto, si os fijáis en esta parte de abajo, puedo meter el área del rectángulo indicándolo con una R, las cotas indicándolo con una C o dándole cierta rotación indicándolo con la O. En este caso yo voy a meterlo a través de cotas, así que meteré una C y le apretaré al Enter. Y meteré las distancias, por ejemplo 50-50, entonces será un cuadrado. Simplemente indico la posición y ya tendríamos el cuadrado.
Puede ser un cuadrado, puede ser un rectángulo, eso dependerá de las cotas que vosotros introduzcáis. Por ejemplo, 50 y 100. Siempre es X e Y. Sabéis que el X va en horizontal y la Y en vertical. ¿Qué más opciones nos da para realizar con un rectángulo? Si os fijáis en la parte de abajo, al pinchar sobre el comando rectángulo, me aparece la opción de realizar un chaflán, una elevación, un empalme, alt, objeto o grosor. Con el chaflán lo que vamos a hacer, por ejemplo, es, si aprieto la C, me pone designe segundo punto de chaflán. A mí, sobre todo, cuando estamos hablando de chaflán, me gusta introducirlo a través del teclado, a través numérico. Importante, para hacer estos comandos no hay que haber pinchado sobre la pantalla. Cuando pone precise el primer punto de la esquina, antes de eso vamos a meter que queremos hacerle un chaflán. Entonces introduciremos la C, apretaremos al Enter y una vez hecho este paso, pondremos la distancia del chaflán. Por ejemplo, 50, la segunda 50 porque queremos que sea igual. Y ahora sí que precisaremos el primer punto del rectángulo. Nos pide otro. En este caso ha quedado tan pequeñito que no se ve. Otra opción es la elevación, que esa la veremos cuando veamos 3D. El objeto lo veremos también cuando veamos AutoCAD en 3 dimensiones. Y luego el empalme lo que hace es hacerle las esquinas un poquito redondeadas. Este lo exagera un poquito más para que lo podáis ver bien. Y el grosor lo que nos va a hacer es darle cierto grosor al rectángulo. En vez de salirnos una línea tan finita como veíamos antes, como veis, aparece una línea más gruesa. Vale, entonces ahora vamos a pasar a realizar polígonos. En los polígonos podremos realizar igualmente un rectángulo, indicando que se trata de un polígono de 4 lados. Entonces, lo importante en los polígonos es indicar siempre el lado que queremos el polígono, si es 5 lados, 6 lados, etc. Vamos a probar con un hexágono y lo vamos a hacer de manera aleatoria. Puede ser inscrito en un círculo o circunscrito. ¿Qué diferencia hay? El inscrito lo que nos va a marcar es la distancia que va desde el centro, bueno, va a ser tangente a las líneas. Vamos a probar. La distancia que marquemos va a ser la que vaya de aquí al vértice, del centro al vértice. Y el circunscrito será tangente. Marcamos centro y nos dará a través, la distancia que marquemos será la apotema. La otra opción es introduciendo a través de los lados, la distancia de los lados. Indico la L de lado porque quiero introducir lo que medirá esta línea, cada uno de sus lados. Por ejemplo, quiero que mida 50. Entonces, cada uno de sus lados mide 50 unidades. ¿Hasta aquí todo claro? Vale, quería haber visto también las elipses, pero como se está haciendo un poco tarde y quiero hacer un ejercicio, lo voy a dejar para la próxima clase. Entonces, en esta, si tenéis todos conectados a AutoCAD y estáis practicando a la vez. Que te lo digo porque como hagamos cambios, los entrenadores... Si me podéis contestar al chat, por favor.
diseño. O sea, que este documento es distinto. Vale, veo que sí. Vale, pues entonces lo que quiero hacer es, nada, una hipotética habitación para que practiquéis un poquito con los comandos y si podéis hacerlo a la vez que lo voy haciendo yo será perfecto. Lo podemos hacer con, como hemos dicho, con las líneas o las polilíneas, eso ya va a depender de vosotros. A mí me gusta siempre trabajar con líneas, entonces pinchando sobre la línea lo que voy a hacer es una línea de 4 metros. En este caso ya tengo identificados que voy a trabajar con metros. Y verticalmente, como veis, tengo activado el orto, es decir, el F8 o esta parte de aquí, que me va a permitir trabajar siempre en X e Y sin que se me inclinen las líneas. Y de ancho de la habitación le vamos a meter 2,75 metros. El largo va a ser 4 metros y una vez llegado a este punto lo que quiero hacer es colocarle una puerta. Entonces le voy a dar unos 10 centímetros, perdón, le voy a dar 10 centímetros desde aquí y voy a meter aquí una puerta de 0,82 centímetros por 0,05 centímetros de grosor. ¿Es la única modificación? La distancia que exista de aquí hasta aquí será de 0,82 porque será donde tendré que colocar mi círculo de barrido de la puerta. Como veis, coincide. Esta línea de aquí la podemos eliminar. Para recortar este círculo, aunque es algo que vamos a ver más adelante, os lo voy a comentar ahora para que lo podáis hacer. Vamos a utilizar el comando recortar. Lo que hace es recortar los objetos según le digamos. Por ejemplo, pinchamos en recortar y ¿qué nos aparece? Designe objetos o selección. Yo lo que suelo hacer es seleccionar todo y le apretamos a Enter. Y ahora es lo que tengo que eliminar. Es decir, como veis, si aprieto aquí, se me elimina esta parte y me quedaría pendiente esta. Como para que no quede esta parte de aquí, yo suelo recortarla también. Entonces ya tendríamos hecho el contorno de la habitación. Como un muro nunca aparece solo, una línea, es decir, que hay que darle cierto grosor, le vamos a dar unos 10 centímetros de grosor. Esto existe una opción mucho más sencilla que esta que vamos a hacer, que sería dar ¿me escucháis ahora? Vale, ahora ya se ha recuperado. Como os decía, está la opción de equidistancia, que es este icono de aquí, que lo que hace es crear una línea a la distancia que tú elijas. Por ejemplo, si pincho sobre él, me dice precisa distancia o desfase. En este caso son 10 centímetros, pincho el objeto y se me desplaza hasta ahí. Pues es que debe haber un curso aquí desde el otro día para que lo sepas tú. Alguien me dijo que la garantía de deposición será a ver un segundo. Vale, perfecto. ¿Habéis visto esa operativa, la de la equidistancia? Pero se ha cambiado 100 veces y me dijo alguien que no. Al trabajar con líneas, si las seleccionamos, tenemos varios pinzamientos. Si nosotros tomamos este y lo estiramos hasta aquí, no hace falta construir otra línea más. Nos va a quedar un dibujo más limpio. Es una buena forma de realizar los dibujos porque luego si realizamos muchas líneas, al meter sombreados o